Vamos con Telegram. A ver, el pueblo es bonito por varias razones. Primero, porque has visto que tiene una arquitectura tradicional, una arquitectura medieval, que por eso está considerado, pues eso, interés turístico nacional, y es uno de los pueblos bonitos de España, y creo que lo habéis comprobado, ¿de acuerdo? Segundo, porque es protagonista, en teoría, de ciertas batallas míticas, entre ellas la de Almanzor. Y tercero, por las chimeneas cónicas que veis ahí, que es un tipo también de arquitectura donde queda reflejado la forma de hacer chimeneas, que en el fondo, si esto estuviéramos en Aragón, en Navarra, lo llamarían espantabrujas, que se tapaban las chimeneas de tal manera para que las brujas no entraran por el sitio natural donde tenían que entrar, que era por las chimeneas. Entonces se colocaban una serie de soportes y, por ejemplo, en Navarra o en el Pirineo aragonés se pone luego una figurita o un elemento, por ejemplo, artístico como una cruz, para conjurar el espacio y que no entren las brujas, entendidas como brujas satánicas, no como las brujas folclóricas, que luego a veces se confunden esos dos conceptos. Bueno, ya que tenemos aquí a nuestro querido Almansur, ya también llamado Almanzor, la frase es que aquí Almanzor perdió el tapón. Sí, hace referencia a que Almanzor aquí perdió la batalla, la única batalla, y que aquí, fruto de las heridas, acabó muriendo. Nada más lejos de la realidad. Está muy bien como propaganda turística para fomentar que la gente venga, pero estas son las paradojas de la historia y estos son los guiños del destino. Este hombre no perdió ninguna batalla, participó en 60 incursiones militares con mayor o menor fortuna no, siempre ganó, pero sobre todo con mayor o menor dispendio de efectivos y de muertes, pero en todas las batallas, en todas las racias, porque se llamaba así, racias, en las que participó, que fueron 60, en todas ganó, no perdió ni una. Por eso era Almanzor el invencible, era una de las personas que estamos hablando de ese momento en el que el califato de Córdoba está ya languideciendo, ¿vale? El califato de Córdoba sabéis que lo crea Abderramán III, y Almanzor era un gran militar, pero una persona muy fanática, psicópata y genocida. Es decir, arrasó toda la población que había por aquí alrededor. Entonces, los guiños del destino es que a una persona que entró a saco y a cuchillo, matando y violando a todo Kiski, se le ha hecho un monumento. Pero bueno, el monumento tiene razones históricas y porque han pasado 1000 años y, en fin, y este tipo de cosas al final se acaban olvidando. Pero desde luego, por donde pasaba Almanzor era un poco como el caballo de Atila, no crecía la hierba. Era una persona que su fama le precedía. Donde iba, es verdad que era un gran estratega, un gran militar, pero no dejaba títere con cabeza. Por lo tanto, es paradójico que a un genocida se le construya un monumento. Pero teniendo en cuenta que la batalla de Calatayud de Azor nunca existió, esto es como la batalla de Clavijo, nunca existió y por lo tanto Santiago Apóstol no estuvo dando mandobles a los moros, aquí ocurre algo parecido. Aquí no hay personaje sobrenatural como era Santiago, pero Almanzor aquí no participó. Se sabe que tuvo dos grandes batallas, hizo una desolación absoluta, que fue la toma de Barcelona, donde pasó al cuchillo a Toquisqui, y la toma de Santiago de Compostela, donde además cogió las campanas de Santiago de Compostela. A ver, Almanzor, como buen estratega, sabía que no solo consistía en conquistar una ciudad, sino, y arrasar la población le daba exactamente igual, y hacer rapiña, coger todo lo que él consideraba que era valioso, le daba igual, porque eso formaba parte de la batalla. Pero en Santiago de Compostela sabía que era un símbolo religioso. Sabía que si además de conquistar, además de matar, además de saquear, si robaba uno de los símbolos más importantes de Santiago de Compostela, como eran sus campanas, además la moral se venía abajo, y lo consiguió. Cogió las campanas, se las llevó a Córdoba y las convirtió en velorios, donde colocaba luego vela. Es decir, era una forma de ridiculizar, de decir, yo puedo, y mi victoria no solo es militar, sino que es estratégica y moral. Y eso es una de las cosas que él hizo bajo los auspicios del Califato de Córdoba, que le permitió todo. Le permitió todo hasta que llegó un momento que Al-Hassan II, que era el que sucede, en fin, a los distintos Abderramanes, le dice que nada es de la China. De hecho, él muere no aquí, sino que en teoría él tiene una de las batallas donde él gana, como siempre, pero él sufre heridas. Fue en Medinaceli. Por cierto, donde buscó la mesa de Salomón. Él además cambia el nombre de Medinaceli es la mitad del cielo. Y él cambia el nombre por Medinaceli, la ciudad de la mesa. Porque él considera que la mesa de Salomón está allí. Cuando, ya sabéis que los musulmanes entran en 711 en la península ibérica, los tesoros
sobre todo reales y los tesoros antiguos de los visigodos, son preservados, y la joya de la corona que tenían los visigodos era la mesa de Salomón. La mesa de Salomón era algo más que una reliquia religiosa. Ahí estaba el Sesemaforás inscrito en la mesa, que era el nombre secreto de Dios. Aquel que pronunciara el nombre secreto de Dios tiene el poder creativo, el poder creador de Dios. Por lo tanto, era muy buscado. Pero bueno, algún día os contaré, si queréis, la historia de la mesa de Salomón, que da mucho juego. La mesa de Salomón, en teoría, tiene dos destinos, si es que al final es sacada y recuperada. Uno es el destino del sur, la parte o la pista jienense, y el otro es el destino norte, y la parte norte, que dicen que llegaría incluso hasta Cantabria, pero uno de los puntos sería en Soria, y uno de los puntos donde estaría Soria es en Medinaceli. Ahí fue Almanzor. No la encontró, pero en Medinaceli, en la batalla o en la racia que tiene con los cristianos, sí que sufre heridas suficientes y heridas mortales como para que fueron llevadas en litera en los últimos días. Y al final dice que muere en Bordecores. Bordecores está muy cerca de Medinaceli. Pero como Almanzor sabía la fama que él tenía, él no quería que su tumba fuera profanada, y por lo tanto la tumba se oculta en un lugar que a día de hoy sigue siendo secreto. Es decir, si alguno tiene ínfulas de Indiana Jones y quiere pasar a la posteridad por encontrar una tumba perdida y posiblemente llena de tesoros y de riquezas porque arrasó todo lo que pudo, buscarla entre Bordecores y Medinaceli. A día de hoy no se sabe, como pasa con todos los grandes jerarcas, emperadores, faraones y mucha gente así. Quiere que su tumba no sea profanada, no sea saqueada. Y para que no sea saqueada, tuvo que esconderse en algún lugar secreto, privado, y por supuesto matar a todos los que le enterraron, para que nadie divulgara ese secreto. Así que ni Almanzor tocó el tambor, ni hubo batalla de Calatayazor. Ni lo perdió. Ni nunca perdió ninguna de las batallas. Pero batalla aquí no hubo. Y aquí no hubo batalla. Ningún historiador coincide de que en Calatayazor hubiera una batalla. Lo que pasa es que quedaba muy bien. Es decir, alguien, dentro de las crónicas medievales, pues alguien para que quedara en verso y tuviera su parte de gracia, dijo eso, ¿no? Que aquí Calatayazor perdió el tambor. Evidentemente Calatayazor, Almanzor nunca tocaba el tambor, tenía ahí a los que hacían estos menesteres. Pero bueno, que quedó en gracia, era como una especie de satisfacción moral para el cristiano, decir que Almanzor por fin había sido vencido. ¿Y dónde había sido vencido? Evidentemente, si vas a Medinaceli te van a decir que allí. Si vas a Bordecores te van a decir que allí. Y si vienes aquí, te van a decir que aquí. Pero evidentemente, de los tres lugares, aquí no fue. Y, ya digo, y el que le haga un homenaje o un busto tiene solo reminiscencias turísticas. Pero es como si hiciéramos un homenaje a Hitler o a Mussolini o a alguno de estos, cuando dices, es un hombre que desde luego asoló allí por donde pasaba. Pero es cierto que para el mundo musulmán, para la época del califato, fue un personaje interesantísimo, porque expandió los territorios musulmanes bastante, antes de que empezara ya la reconquista más en serio y se fueran retirando los territorios más al sur. Almanzor lo consiguió todo. Al morir él, es cierto que ya con los reinos de taifas, porque ya sabéis que una vez que desaparece el califato se convierten en reinos de taifas, cada uno tenía su reducto, al dividir todo lo que era ese califato, se debilita el imperio musulmán y es cuando se van consiguiendo las distintas posiciones estratégicas. Fijaros cómo era Almanzor, cómo era de fanático, porque era un fanático religioso, es decir, era un fanático que creía en Alá y punto. La biblioteca de Córdoba por entonces, y estamos hablando del año 1000, ya sabéis que muere alrededor del año 1002, 1003. Pero bueno, en el año 1000, la biblioteca de Córdoba, y Córdoba en conjunto, era la ciudad más próspera de toda Europa. De toda Europa. Córdoba, igual que le pasaba a Granada en su momento, era la ciudad en la que se reflejaban cuando tú querías hacer una ciudad con dignidad, con prosperidad, con delicadeza y con lujo. Porque tenía los grandes palacios, tenía la parte de agua, ya sabéis que las fuentes era algo indispensable en cualquier construcción árabe, limpieza, cultura, todo muy alejado de la imagen que nos intentaron transmitir de los musulmanes, que era gente, en fin, como muy salvaje, muy agresiva, evidentemente la había, igual que pasaba también con las tropas cristianas, pero la parte culta, la parte noble de los musulmanes era la gente más culta que había en Europa en aquel momento. De hecho, los reyes cristianos, por ejemplo, como uno de los reyes que era Sancho IV el Graso, cuando quiso curarse de la obesidad, que pesaba 140 kilos solo, se tuvo que ir a un médico judío que estaba en el califato de Córdoba para que se pudiera curar de la enfermedad. Era tan graso y tan gordo que no se podía sentar ni siquiera en el trono, con lo cual, claro, le produjeron un golpe de estado y le echaron al pobre rey.
tuvo que venir a Córdoba para ser curado por los mejores médicos que había entonces en la península ibérica. Es decir, que toda la sofisticación, toda la cultura y la biblioteca de Córdoba, que eran 4.000 ejemplares de entonces, que eran muchísimo, fue arrasada por Almanzor, porque Almanzor consideraba que todos los libros que no hablaran de Alá sobraban. Entonces, todo lo que tenía que ver con alquimia, con matemáticas, con agricultura, todo lo que tuviera que ver con el Corán, lo arrasó. Para que veáis un poco lo fanático que era, pero es verdad que como militar fue un tío que era mencionar su nombre y la gente se ponía a temblar. Bueno, pues aquí le tenéis, con ese gesto arrogante que indica que efectivamente era una persona invencible y de hecho así le llamaban sus huestes. Almanzor el Invencible. Nunca llegó a ser derrotado y solo murió por septicemia, por las heridas sufridas en una de las últimas batallas que Medina tenía.